Pues Ainhoa, ¿en qué casos utilizas los cuestionarios? Yo utilizo los cuestionarios en varias ocasiones. La primera que utilicé hace ya un par de años fue para sustituir las preguntas que yo les hacía a los alumnos y recogía en papel. Vi que podía sustituirlo y hacerlo en digital. Entonces, preguntas, por ejemplo, preguntas cortas de texto corto, donde les pregunto y sondeo conocimientos, por ejemplo, de años anteriores, para saber en qué nivel está la clase. Y ahora últimamente lo estoy utilizando para hacer exámenes, test de seguimiento y exámenes finales. ¿Y encuentras complicada la configuración de un cuestionario, las preguntas que incluye el cuestionario? ¿Encuentras complicado? No, para nada. O sea, lo que es la configuración del cuestionario es súper sencillo y lo que es las preguntas, ir añadiendo las preguntas a este esqueleto, también es muy sencillo. El mismo cuestionario te da todas las posibilidades de preguntas. Si quieres multiple choice o si quieres un texto corto, si quieres una sí y no, puedes elegir y es muy intuitivo. ¿Y si en algún momento te has encallado en la creación del cuestionario, has tenido ayuda? Sí, hombre, me encalla muchas veces. La verdad es que me encalla muchas veces, pero Factory siempre está disponible, te ayudan y te envían los vídeos, te envían las instrucciones de cómo hacerlo y te desencallas enseguida y puedes seguir. Muy fácil. Lo que me he Fantástico. encallado más ha sido con el banco de preguntas. El banco de preguntas, Sí, no, no. Respecto al banco de preguntas, el uso de un banco de preguntas te beneficia, ¿no? Al crear el cuestionario. sí. O sea, ahora que lo tengo montado veo las ventajas que tienen, pero al principio que no sabía lo que era, lo monté mal, no etiqueté las preguntas, no hice categorías, entonces tenía toda una mezcla y un saco lleno de preguntas que no, hasta que Factory me explicó el sentido de hacer preguntas a lo mejor por temas, eh, montar bien la categoría, montar bien la etiqueta de la pregunta y entonces es un tesoro, porque tienes todas las preguntas que has ido creando a lo largo de los años que la puedes ir amortizando en el futuro. O sea, al principio hay un trabajo de producción, digamos, un poco más intenso que el que podemos hacer en los exámenes clásicos de papel, pero tiene sus ventajas posteriores seguro. La creación de un banco de preguntas, como es tu caso, ayuda a hacer los exámenes de forma que sea una probabilidad más baja de que el examen sea diferente de los Ah, estudiantes, sí, ¿no? claro. Sí, sí, este año ha sido incluso divertido hacerlo, porque yo tengo un banco de preguntas de 100 preguntas, mi examen tiene 40 preguntas y lo que hemos hecho, hemos montado el examen que sea aleatorio. Es decir, seguramente a Ana, a Silvia y a Pedro el examen le va a salir diferente, porque le hago preguntas aleatorias y además hago que las preguntas A, B, C, D sean rotativas, es decir, se les complica mucho en la copia. Mm. Son casi individualizados. Veo que eres una fan del cuestionario. Para cerrar, ¿piensas que el cuestionario de evaluación digital se va a considerar frente al cuestionario típico en papel? Me ¿O ale- esto solo es del tema COVID? No, me alegra que hagas la pregunta porque mientras yo ya tenía montado todo el trabajo del banco de preguntas y he montado los exámenes súper rápido, porque se montan muy rápido, pensé, ostras, aunque hagamos exámenes presenciales, docencia presencial, yo puedo pedir que el día del examen los alumnos vengan con el ordenador o la tablet y hacer el examen digital, porque volver atrás, para mí, hacer exámenes en papel sería diseñar el Word, enviar el correo electrónico a la secretaría para que lo fotocopien, ir a buscar las fotocopias, las marcas lectoras, aparte del papel, que es una... Yo tengo 400 alumnos, un montón de papel. Luego hay que archivar esos exámenes, hay que ir a corregir a la biblioteca las marcas lectoras, hay que pasar el Excel de las marcas lectoras al aula global. Bueno, esto es automático. Yo enseguida, es que se me pone la piel de gallina. Enseguida tengo la nota media, ya están en las actas de los alumnos, no hay papel. O sea, yo, por mi parte, voy a pedir seguir con el examen digital, aunque sea examen presencial. Seguro, ¿eh? O sea, es que seguro. Mira. Lo he visto ahí, no. Entonces, muchísimas gracias y espero que los compañeros también trabajen con el cuestionario. Yo lo recomiendo mucho.